Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? De parte de Jesús te saluda con un abrazo de fortaleza, un abrazo de gozo, un abrazo de esperanza y de optimismo, un abrazo que te recuerde que el Dios de victoria te ha creado para que tú vivas de victoria en victoria, que nosotros los hijos de Dios, aunque pasemos por quebradas oscuras y aunque estemos a punto de pasar por el mar rojo, no tenemos que sentirnos derrotados. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite en tu vida y en la mía es para un bien mayor. Si lo dice en la palabra de Dios, todo lo que Dios permite en la vida de lo que a Él le aman es para un bien mayor. Y yo no tengo duda de que tú que has decidido abrir este video es porque tú amas a Dios y porque tú crees que en el obrar perfecto de Dios está la solución para todos tus problemas. No podemos continuar si no nos ponemos en las manos de Dios. Acompáñame. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu oración sea glorificar a Dios con tu vida. Que tu oración sea mirar al cielo y encomendarte a ese Dios que tiene control de todo. Si tú estás pasando por momentos difíciles, por prueba fuerte que la pasamos, recuerda que Dios tiene la solución para todos tus problemas. Por eso levantamos las manos al cielo y pedimos a ese Dios compasivo y misericordioso que tenga una mirada de misericordia para nosotros. Señor, queremos encomendar nuestra vida. Queremos encomendar nuestros afanes. Queremos encomendar a ti, mi Señor, mi Salvador, todo aquello que no entendemos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé la gracia de vivir de acuerdo a tu voluntad, porque si vivimos de acuerdo a tu voluntad, en todo nos irá bien. Todo esto lo pedimos, Abba, en el poderoso nombre de tu primogénito Jesús, y pedimos la intercesión de la siempre Virgen, la Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidámosle a la Virgen María, la Madre de Dios y Madre de toda la humanidad, que ore para que nosotros podamos adquirir, obtener la gracia de vivir siempre en la voluntad de Dios, como ella lo hizo. Madre, ruega por nosotros. Gloria a Dios, bueno es el Señor. Y estamos en este camino, bendito sea Dios, de estas herramientas. Sí, son 7 herramientas que el Señor nos da a través de esta serie para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y recuerda que desde el principio te dijimos que cada herramienta es importante. Por lo menos, aquel carpintero que va a hacer un mueble tiene que llevar sus herramientas. Tiene que llevar la madera, tiene que llevar el martillo, tiene que llevar la sierra, tiene que llevar el clavo. Y cada herramienta la va a usar en un momento determinado para que al final quede un precioso mueble o una preciosa silla o una preciosa casa. Pero recuerda que Él va usando herramienta por herramientas y cada cosa la usa cuando la necesita. Por ejemplo, mis amados,
No se comienza a construir una casa por el techo, ¿verdad que no? Se comienza por lo que le llamamos la primera base, la azafata, la viga que sostiene la casa. Y luego entonces la casa se va armando de perdaño en perdaño, de blo en blo, pero hay unas vigas que sostienen la estructura. Cada una de estas herramientas es como una viga de esa, bendito sea Dios. Y debemos de utilizarla en el momento adecuado y para la situación necesaria. Bueno, esta herramienta es poderosa y es vivir en la voluntad de Dios. Y muchas veces es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces tú y yo no queremos vivir en la voluntad de Dios. Tú y yo queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando eso pasa, tú y yo le estamos de alguna manera diciendo a Dios: yo soy Dios. Yo me mando, yo sé cómo guiar mi vida, yo sé cómo direccionarme, yo sé cómo conseguir esto y aquello. Cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, dejamos que sea Dios el que obre en nuestra vida. Y ni tan siquiera nos atrevemos a decirle cómo obrar y cuándo obrar. Nos depositamos en Él sabiendo que todo lo que Él provoque, todo lo que Él permita, todo lo que Él mande a nuestra vida es para un mayor bien. Vivir en la voluntad de Dios es decir, a mí me toca hacer lo poco, lo que el Señor me permite hacer cada día, pero Dios hace lo mucho. Hay algo que es importante hablarlo aquí, y es que para muchas personas vivir en la voluntad de Dios es sentarme en mi casa y no hacer nada. Como que Dios va a bajar del cielo y te va a traer el trabajo. Dios va a bajar del cielo, te va a traer el alimento. Dios va a bajar del cielo, te va a traer la medicina y te va a traer todo lo que tú necesitas. No, eso no es vivir en la voluntad de Dios. Eso es ser un holgazán. Sí, y hay muchas personas que se esconden detrás de Dios para ser un holgazán y una persona irresponsable. El Señor nos dice en su palabra que confiemos en Él, pero poner nuestra confianza en Dios es discernir cuál es su voluntad para yo vivir en su voluntad. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos buenos, que tú y yo seamos personas responsables, que tú y yo seamos personas generosas, que tú y yo seamos personas que sabemos amar, que tú y yo seamos personas comprometida con nuestra iglesia, con nuestra fe, que tú y yo seamos personas temerosas, que tú y yo seamos personas que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los demás. Y si tú estás preguntándote, todavía no me queda claro qué significa vivir en la voluntad de Dios, yo quiero darte la mejor referencia. Vete a los mandamientos de la iglesia. Y si todavía los mandamientos de la iglesia no te son suficientes para transformar tu vida, vete a la palabra de Dios. Vete al catecismo de la Iglesia Católica y tú vas a encontrar que cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, cuando nosotros cumplimos sus leyes y sus preceptos, estamos viviendo en su voluntad, en su divina y perfecta voluntad.
Porque la voluntad de Dios es divina, no es como la tuya y la mía. Nuestra voluntad es humana, por lo tanto, corremos el riesgo de más de un 80% de equivocarnos en cualquier decisión que tomemos. Pero la voluntad de Dios, Dios sabe desde la eternidad lo que tú necesitas. Dios sabe desde la eternidad lo que a ti te va a hacer feliz. Dios sabe desde la eternidad lo que te va a hacer apartarte de su gracia y de su voluntad. Vivir en la voluntad de Dios es la herramienta que abre todas las puertas para todas las bendiciones que tú y yo andamos buscando. En la palabra de Dios, en el Salmo 143, versículo 10, nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Cómo nos dice el salmista y cómo debemos tú y yo pedirle a Dios que nos enseñe? Porque tú y yo muchas veces no sabemos hacer la voluntad de Dios. Tú y yo muchas veces hacemos nuestra propia voluntad, y por hacer nuestra propia voluntad, nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestra vida espiritual, incluso nuestra vida, nuestra salud física y emocional, demora más en sanar. Demoramos más en ver proyectos que dan frutos. Demoramos más en ver empresas que crecen. Demoramos más en nuestra sanación física, espiritual y emocional, porque no sabemos hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedir al buen Espíritu de Dios que nos guíe en este camino de rectitud, que significa hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 10:36 nos dice también la palabra: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tan importante tener paciencia en cualquier proceso, en cualquier empresa, en cualquier cambio que tú has decidido, cualquier rumbo que tú hayas decidido tomar. Es importante tener paciencia, porque nosotros somos muy impacientes, y nuestra impaciencia lo que hace es estorpecer, poner traba para que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Yo muchas veces digo que nosotros, los humanos, yo te hablo de mí, somos los que nos ponemos enfrente de Dios para que Dios no obre de acuerdo a su perfecta voluntad. Y yo he tenido, mis hermanos, que aprender a orar diciéndole al Señor de corazón: quítame del medio si estoy siendo piedra de tropiezo, para que tu voluntad se cumpla en mí y a través de mí. Cada vez que Dios pone un proyecto nuevo, llámese congreso, llámese una asamblea, llámese un retiro, llámese una enseñanza, llámese un canal, llámese cualquier proyecto que Dios pone, ya puede ser mi trabajo material, puede ser la compra de algo, un carro, una casa, hasta para una remodelación en mi casa. Yo le pregunto: Señor, ¿cuál es tu voluntad con esto? Cuando voy a vender algo en mi país, yo le digo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo venda esta propiedad? ¿Tú quieres que me quede con ella? ¿Tú tienes planes, Señor, con esto para tu proyecto? Porque Dios tiene proyecto que lo pone en nuestras manos. Pero muchas veces
tú y yo, por ser impacientes, somos piedra de tropiezo para que los proyectos que Dios pone en nuestra mano fructifiquen. Cuando tú y yo no estamos sanos espiritual y emocionalmente, somos piedra de tropiezo porque no caminamos en la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir en su perfecta y divina voluntad. Dice en primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de vosotros, y a que progreséis más. Versículo 2. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En cada proyecto, en cada meta, en cada plan de tu vida, tú tienes que entender que la voluntad de Dios es que tú seas santo. En una de las herramientas yo te decía que si Dios te va a dar dinero, o te va a dar una casa, o te va a dar una empresa, y Él sabe que eso va a ser piedra de tropiezo para tu santificación, Él no te lo va a dar. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos. Y todo lo que tú y yo anhelamos y deseamos tener tiene que ir de acuerdo a eso. Nada puede ir en contra de mi santidad. Por eso esta sexta herramienta es hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, entonces sabemos discernir: no, esto no me conviene. Esto me puede dar mucho dinero, esto puede darme muchas facilidades, pero esto no me conviene porque esto me aparta de Dios y me aparta de una vida de gracia. Oye, hermano mío, hermana mía, esto es sumamente importante. Cualquier cosa que te aparte de la gracia santificante de Dios no viene de Dios. El enemigo también viene a confundir. Cuando tú y yo queremos progresar, cuando tú y yo queremos vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, el enemigo viene disfrazado de oveja. Pero es un lobo. Escucha, entonces nada que te aparta de la gracia santificante es la voluntad de Dios. Y sí, tú y yo queremos tener un año de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero alineado a la voluntad de Dios, de acuerdo a su voluntad. No, nada que me aparte de mi gracia, de mi relación con mi Señor. Yo lo quiero, aunque eso se llame como se llame, aunque eso venga envuelto en papel regalo, no importa, no acepte engaño del enemigo. Dice en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 17: el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha bien. El pecado, la atracción mundana, dinero mal habido, cualquier cosa pasa, pero quien vive en la voluntad de Dios permanece. Bendito sea Dios. Dice en Hebreos 10:36: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Esto está poderoso y yo quiero repetirlo. Escucha bien. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Tú necesitas perseverar en Cristo Jesús. Tú necesitas esperar parado sobre la roca, no sobre arena movediza. Tú necesitas agarrarte de la promesa, a esta promesa tuya. Si tú perseveras en la fe, si tú perseveras en la voluntad de lo que Dios ha permitido en el tiempo que lo haya permitido, si tú adoras a Dios, si tú sirves a Dios a tiempo, a destiempo y hasta con contratiempo, entonces, hermano de mi corazón, habiendo perseverado, la voluntad de Dios se cumplirá para ti. Porque escúchame bien, Dios no es hombre ni para mentir ni para arrepentirse. Y todo lo que Él promete, lo cumple. Bendito sea Dios. Y tú y yo necesitamos creer esto y vivir creyendo en la promesa de nuestro Señor. Y para terminar, quiero compartir contigo Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Te alabamos, soberano. Wow, te alabamos, Señor. Qué poderosa. No te amorde a este mundo. No haga lo que hace el mundo para prosperar. Voy a un punto fuerte, pero que es necesario. El mundo para prosperar busca de magia blanca, busca brujería. El mundo para prosperar hace lo indebido, vende droga, roba, compra cosas falsificadas. El mundo para prosperar vende la cosa sobre precio para hacerse rico. Y aquí nos dice en Romano el apóstol Pablo: no te amolde al mundo actual, no te acomode a las cosas de este mundo. No hagas lo que hacen los paganos, los pecadores. Tú y yo tenemos que caminar con una visión diferente. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Tú quieres prosperar. No piense que con esa mentalidad de que voy a derrotar a aquel, de que voy a criticar a aquel, de que voy a hablar mal de aquel para yo quedar bien, tú vas a prosperar. Eso es mentira del diablo. Y muchos de nosotros decimos, yo voy a hablar mal de fulana para que la boten del trabajo y yo me quedo con el trabajo. Ese trabajo, para ti va a ser de maldición, no de bendición. Hay personas que le sirven a dioses falsos para que le prosperen. Escucha bien. Escucha bien, te vas a caer. Si tú eres de los que tiene amuletos de $2, si tú eres lo que anda con un cuarzo, con una piedra, con un metal, con un cristal, con tanto disparate, si tú eres de los que va a la botánica para prosperar, a ti te va a ir mal, pero voy más lejos, voy profundo, esto es necesario. Si tú eres de los que tiene un negocio y no le saca tiempo al Señor por estar trabajando y enriqueciéndote, escucha bien, tú no vas a conseguir nada. Todo lo que consigas te se va a ir en las manos, lo va a perder. Es importante predicar esto, mis hermanos. Es importante decirte que si tú no pones a Dios al frente de todo tu proyecto, si tú no le dedicas tiempo a Dios, si tú no sacas tiempo para ir a misa, si tú no te confiesas, si tú no vives una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, por más que tú consigas en este mundo, tú lo vas a perder y vas a perder tu alma.
No te acomode a este mundo. ¿Sabe lo que te dice este mundo? No importa cómo, enriquécete. Haz mucho lío. Trabaja y descuida a tus hijos, descuida a tu familia para que te compre una casa. Si tú consigues dinero así, escúchame, puedes conseguir millones y lo va a perder todo. Pero lo más importante es que va a perder tu alma. Va a perder tu alma, hermano mío. Porque si tú quieres prosperar, es viviendo en la voluntad de Dios. Y yo quiero que tú sepas, mi hermano querido, que todo lo que se consigue mal, se va mal. Easy come, easy go. Lo que llega fácil, fácil se va. Es importante que nosotros los católicos despertemos. Porque vivimos engañados. ¿Cuántos hombres y mujeres yo encuentro que me dicen yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo? Yo sé que gente se va a molestar conmigo. No me extraña porque hay muchos que han dejado de escuchar los videos por lo que yo digo. Pero es la verdad, mi hermano querido. Si ese negocio no te deja buscar de Dios, ciérralo. Ciérralo, porque la voluntad de Dios es que tú te salves. La voluntad de Dios es que tú te santifiques en esta tierra. Tú no naciste aquí para estar esclavizado a un negocio que no te permite buscar de Dios, para estar esclavizado a una persona o a un trabajo que te separa de la voluntad de Dios. Tú viniste a este mundo para santificarte y un día glorificar a Dios en el cielo. Oh, mis hermanos, es importante decir esto. Es importante, aunque yo sé que puede incomodar, yo lo sé, yo te entiendo. Nadie quiere que le digan las cosas, pero me acuerda a Abraham y al hombre rico. Padre Abraham, manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos que quedaron en la tierra y por lo menos ellos no se pierdan, no vengan a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le dice: tu hermano tienen a los profetas, que lo escuchen. Oh, santo eres Dios. Oh, santo eres Dios. Escucha la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos el canal que Dios ha elegido, pero es Dios que te habla, es Dios que te dice levántate, es Dios que te dice no sigue ese camino, es Dios que te dice a mi voluntad. Es Dios. Pidamos a Dios que te dé la gracia. Mira, tú tienes fuerza, bendito sea Dios, para no acomodarte, para no acumular las cosas de este mundo en tu corazón. Tú tienes fuerza, transfórmate, transforma tu mente y cambia de dirección. Dios tiene un gran tema para ti en esta semana. Pero es importante no solamente que lo escuche, es importante que lo viva completamente, porque este tema puede cambiar tu historia y la historia de todos los tuyos. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque tú dices que hay muchos que tienen ojo y no ven, que tienen oído y no escuchan. Pero yo te doy gracias de antemano, Padre, porque yo sé que a muchos se le caerán la escama de los ojos. Y muchos comenzarán a escuchar, Señor, después de este tema. Oh, gracias, Padre, porque has revelado la cosa profunda a los sencillos y humildes de corazón. Oh, gracias, amado Abba de misericordia, porque hay muchos corazones que se postrarán a ti cuando escuchen esta enseñanza. Oh, gracias, mi Dios, porque yo me declaro el gusanito más pequeño, pero gracias porque me ha elegido para predicar tu palabra. Quiero adorarte, quiero bendecirte y quiero darte la gracia por ser un Dios tan bueno conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero agradecerte, hermano mío, por tus oraciones, por tu cariño,
porque tú compartes esta enseñanza, o todas las que salen. Por suscribirte, gracias. Por darle like, gracias. Por entrar a la página de Facebook, gracias. Pero de una manera especial, gracias porque escucha la voz de Dios, sin importar cuál sea el canal que la transmita. Pero tú escucha la voz de Dios. Que esa voz de Dios, que esa voz de Jesús transforme todos los corazones tristes a través de tu compartir esta enseñanza. Te amo mucho. Hasta la próxima. Bye bye.